no sé, pues buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos al Ateneo de Jerez. Hoy, pues, no sé, ¿no? Para nosotros es una fiesta de la cultura de tener, bueno, pues a Luis García Montero con nosotros. Ya hace tiempo que nos pusimos en contacto y la verdad es que, bueno, pues aquí lo tenemos. Él nos iba a hablar, iba a presentar su libro Un velero bergantín, y también pues nos iba a hablar de esa defensa que hace de la literatura. Agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecer a la Fundación Caballero Bonal, agradecer a Luna Nueva, agradecer al Ayuntamiento, agradecer, en fin, a todas las instituciones, la ONCE, también al Centro Estudio Histórico Jerezano, dar las gracias también a nuestros amigos Cristino y Maribel, que nosotros los conocimos a través del Ateneo de Granada, y ellos también pues han servido de puente con Luis, que son amigos. También quiero decirte que nos ha enviado un abrazo Juan José Telle, que él quería estar aquí, no ha podido estar aquí porque estaba en Málaga. Y nada, pues voy a dejar la palabra en principio a María, de nuestro club de lectura. Nuestro club de lectura, como sabéis, bueno, pues ya lleva unos cuantos años, una vez al mes hace la lectura de un libro, le comentan. Ellos ya tenían este libro en cartera, y bueno, pues nosotros a través de ellos hemos solicitado pertenecer al Centro Andaluz de las Letras, ¿no? Estaba yo con un lazo, y formamos como club de lectura parte de él, y además pues hemos también llegado a un convenio de colaboración con la Fundación Caballero Bonal. Dejo a María que haga la presentación de Luis, y después también la palabra a Pepa Parra por la Fundación Caballero Bonal. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Nosotros estamos contentísimos, la verdad. Yo creo que aquí la más contenta de todos soy yo. Ya hace exactamente 30 años que yo conocí a este señor. Yo fui alumna de la Universidad de Granada. Él comenzó a ser miembro del Departamento de Literatura. Desafortunadamente no me dio jamás clase, pero lo tuve muy, muy cerca. Y tan cerca como que me vigilaba los exámenes. Y sí, como vigilante, fantástico, os lo puedo asegurar. Pero después, a partir de entonces, lógicamente yo, como otros tantos alumnos de aquellas generaciones, seguimos la carrera de Luis muy detalladamente, o con muchísimo interés, o con un interés especial, porque Luis entonces, os contaré cosas que ni él sabe, iba arrastrando los pies con la facultad, con las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros, con su camisa vaquera que aún conserva, y con una chaqueta que parecía que se la habían tirado del cielo, porque ese hombre no le pegaba una chaqueta. Pero, sin embargo, siempre que te dirigía a él, era extremadamente cálido, cercano, cariñoso. Y yo creo que la palabra de Luis es un hombre sencillo. Para mí, y para otros muchos, Luis significa la literatura contemporánea en España. Fundamentalmente, ya sabemos todos que ha escrito novelas, que ha escrito ensayos, pero para la mayoría de medio universo ya, porque es muy popular y muy conocido, no como hace 30 años, es un inmensísimo y grande poeta. Así que yo, como no quiero decir nada más, porque creo que ya está todo dicho sobre él, yo lo que quiero es oírlo a él, igual que todos vosotros. Así que muy bienvenido, Luis, y muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias al Ateneo por su invitación, gracias a la Fundación Caballero Bonal, y gracias a ti por tu presentación. Voy a hablar un poco de El velero bergantín, este libro que he hecho para hacer una defensa de la literatura
y para hacer un elogio de la lectura. La verdad es que yo soy poeta, soy profesor, porque antes que nada fui lector. Y cuando defiendo los valores públicos y la importancia como valor de la lectura, me siento un poquito impostor, porque en realidad yo leo no porque sea una gran ética social ni porque tenga grandes repercusiones públicas, sino porque no hay otra cosa que me guste más el primado que quedarme en mi casa leyendo. Pero claro, después de llevar mucho tiempo dedicado a la literatura, pues también me planteo el significado de eso a lo que me dedico, como profesor, como escritor y como lector también. Y como ustedes pueden imaginarse, pues el título de este libro, Un velero bergantín, tiene que ver con la famosa canción del pirata de Espronceda: con 10 cañones por banda, viento en popa, a toda vela no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Yo cuento al inicio de este libro que no recuerdo la primera vez que vi el mar, y sin embargo recuerdo perfectamente la primera vez que mi padre me leyó las 1000 mejores poesías de la lengua castellana, y en concreto la canción del pirata de Espronceda. Eso no significa que yo le dé más importancia a la literatura que a la vida. Significa que para mí la literatura forma parte inseparable de la vida, y es una alianza con la vida, un modo de seguir viviendo y de ampliar la vida cotidiana. Bueno, la verdad es que yo tengo un recuerdo imborrable de la canción del pirata de Espronceda, porque sirvió no para que yo conociese la rebeldía de un pirata o para que llegase a imaginarme la rebeldía de Espronceda. Me sirvió cuando yo habité el poema, entré en el relato, para descubrir mi propia rebeldía. Y a eso se dedica la literatura. El hecho de la lectura supone que el lector habita el poema, la novela, la historia creada por el autor. Y yo reconocí ahí mis propios sentimientos de rebeldía, y desde entonces, cada vez que tenía pues alguna discusión con mi padre, acudía a la canción que él me había enseñado, y yo pensaba para mí: y la vida por perdida ya la di cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Otro de los versos de la canción del pirata de Espronceda. La lectura, el hecho de la lectura, pone en juego un espacio que a mí me parece que es la mejor metáfora del contrato social contemporáneo. El contrato social es un intento de articular un espacio público donde puedan dialogar y coincidir las conciencias privadas. Y eso es lo que ocurre con los libros. El libro es un espacio público donde dialoga la conciencia del autor con la conciencia del escritor. Cuando yo me pongo a escribir, me imagino un lector que es una especie de boceto, de proyección de mi propia conciencia. Y al pensar en la mirada del lector, ordeno mis propios sentimientos, ordeno mis propios pensamientos para establecer un diálogo con él. Y resulta que al ponerme en el lugar del otro, de ese lector ideal, al ponerme en el lugar del otro, descubro muchas cosas de mí mismo. Y por eso la escritura es un ejercicio de conocimiento, que cuando intentas objetivar tus cosas para establecer un diálogo con el lector, mientras estás creando el texto literario, el espacio público de diálogo, te reconoces a ti mismo y descubres muchas cosas de ti mismo. La operación inversa, la de la lectura, tiene la misma lógica. Te pones en el lugar del autor, habitas las palabras, los argumentos del autor, y al ponerte en el lugar del otro, descubres tu propio rostro, tus propios sentimientos, tu propia rebeldía, tu propia capacidad de amor. Yo creo que ese hecho de la literatura se convierte en la mejor metáfora de un contrato social democrático moderno. Y además me parece bien importante todo lo que pone en juego, porque pone muchas cosas en juego. Un ensayista que a mí me gusta mucho, Edward Said, profesor norteamericano de origen palestino, que es uno de los grandes filólogos
contemporáneo, murió hace unos años. Edward Said tiene un libro en defensa de la lectura como perspectiva fundamental en la crítica democrática. Dice que la lectura es siempre un modesto ejercicio de emancipación que nos previene contra el reduccionismo, contra el relativismo y contra el estéril mantenerse al margen. Es un modesto ejercicio de emancipación porque primero te da protagonismo. Para el hecho literario es tan importante la figura del lector como la figura del autor. El lector es un agente muy activo, sin él no funciona el hecho literario. El lector no es el público que recibe pasivamente una melodía. El lector es el músico que interpreta la partitura que ha hecho un compositor. El lector es alguien muy activo y que es invitado a un ejercicio de emancipación que, y está pensando en la sociedad contemporánea, dice Edward Said, significa una lucha contra el reduccionismo. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de vértigo, con mucha prisa, no solo en nuestra vida cotidiana, sino también en las ideas. Estamos acostumbrados a vivir en titulares. Esto es así y se encierra en unos pocos caracteres, en un titular. Todo se reduce. Los dogmas son la prisa de las ideas. Todo es blanco o negro, sí o no. Bueno, pues la lectura nos enseña a matizar, a ir más allá de los titulares, a poner en cuestionamiento con nuestra propia mirada una versión cortada, tajante, borrosa del mundo. Y eso es muy importante porque vivimos en una época de poderosísimos medios de control de las conciencias, de generación de pensamientos manipulados, y el lector está acostumbrado a interpretar con sus propios ojos, y por eso para Said la lectura es un ejercicio de emancipación. Y por algo más, cuando uno se hace dueño de su propia mirada, uno comprende que es responsable de sus valores. No solo pide el derecho a opinar, sino que se hace responsable de sus propias opiniones. Aprende, como decía Machado, no solo a decir lo que piensa, sino a pensar lo que dice. Y eso lo salva de ese malestar contemporáneo que es el cinismo. Todo está en descrédito, todo da igual, no hace falta ilusión ninguna, si todo es mentira, ¿qué más da? Yo no me responsabilizo, no me meto en esto, y el último que apague la luz, que cierre la puerta y que cada uno vaya a lo suyo. Bueno, frente a ese relativismo, frente a ese cinismo, la literatura pone en juego un tejido de valores que conforman la conciencia propia, y el lector participa también en un modesto ejercicio de emancipación al sentirse responsable de esos valores. Y después eso es lo que hace que nos salvemos de la invitación al mantenernos al margen. No te metas en nada, si nada tiene importancia, tú mantente al margen. Bueno, cuando uno se responsabiliza de sus valores, intenta llevar a cabo el compromiso cívico que supone el compromiso con la sociedad en la que uno vive, con el diálogo entre la gente. Y por eso a mí me gusta pensar que el diálogo entre un autor y un lector, o entre un lector y un autor, es una buena metáfora del contrato social y del contrato cívico. Otra ensayista que yo valoro mucho es una profesora norteamericana, Martha Nussbaum, pedagoga, ha defendido mucho el contrato pedagógico como algo inseparable del contrato social, y publicó hace unos años un libro que se titula Sin afán de lucro y que se subtitula Sin humanidades no hay democracia. Ella hizo una revisión de los planes de estudio en los Estados Unidos, en las universidades, en las instituciones de secundaria, en las primarias, y vio que habían liquidado en los últimos 30 años las humanidades. Frente a eso, se había consolidado una idea de triunfo basada en la acumulación rápida de dinero.
las humanidades no sirven solo para informar, sirven también para formar, y la pedagogía en la tradición más democrática es algo llamado no solo a informar para generar profesionales que trabajen, sino también para formar ciudadanos. Y cuando no se forman ciudadanos, pues se pierden los valores y se desata la descomposición social que ella juzga que está en la base de esta crisis que estamos viviendo, que no es solo una crisis económica, sino una crisis de valores que permite que la idea del triunfo sea la avaricia y que la gente se dedique a amasar dinero y a despreocuparse de los vínculos que tiene con la sociedad y con los otros seres humanos. Me parece que la reivindicación de las humanidades que hace Martha Nussbaum tiene mucho que ver también con ese velero bergantín que intenta convertir el espacio público de lectura en un diálogo entre conciencias. Bueno, pues en este sentido es en el sentido que yo defiendo mi dedicación a la literatura y me solidarizo pues con la gente que se dedica a la literatura, con los escritores, con los libreros, con los profesores de literatura, y confieso algunas cosas. Uno, yo no me dedico a la filología para saber poner una nota al pie de página, ni me dediqué a la poesía para saber escribir en decasílabos perfectos. Creo que la técnica es importante y que la sabiduría está muy bien, pero la sabiduría no se encierra en sí misma. Uno de los peligros de esta sociedad junto al cinismo es la tecnocracia, como si nuestro ejercicio respondiese a una técnica profesional y no estuviese vinculado con el mundo. Yo me dediqué a la literatura porque vi en la literatura un modesto espacio de emancipación humana. Primero porque la herencia que yo recibía, la herencia de Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Miguel Hernández, era la herencia de escritores que se habían comprometido con su sociedad. Y después porque la versión de la poesía que yo recibí era un intento de emancipación de la intimidad y de los valores privados, y creo que sin emancipación de la intimidad y de la vida cotidiana, de la vida de cada uno de nosotros, después los sueños públicos son insostenibles. Y la experiencia de la poesía en el siglo XX ha sido el intento de hacernos más libres por dentro, y solo cuando nos hacemos más libres por dentro conseguimos después sostener un sueño en la plaza pública. Yo me dedico a la poesía porque la poesía es una reflexión sobre qué digo cuando digo soy yo. Llego a mi casa, toco el timbre del portero automático, me preguntan quién es, digo soy yo, me abren la puerta y cuando subo las escaleras voy pensando ¿y qué he dicho cuando he dicho soy yo? Porque claro, cuando mi hija dice soy mujer en el principio del siglo XXI no tiene nada que ver con lo que decía mi madre al decir soy mujer a mitad del siglo XX o con lo que decía mi abuela al principio del siglo XX. La intimidad se transforma, de eso no nos damos cuenta. Vemos cómo se transforman las máquinas, los medios de comunicación, las constituciones. Eso sabemos que es histórico y que va cambiando con el paso del tiempo, pero a veces se nos olvida que la intimidad es también un territorio histórico que está en transformación, y decir soy yo no era lo mismo para un hombre como Garcilaso del siglo XVI que como un hombre como yo en el siglo XXI. Pues la literatura y la poesía, en su ejercicio de emancipación íntima, en su respuesta al soy yo, nos transforma también en nuestra intimidad, nos va ayudando a emanciparnos en la historia. Y por eso yo me dedico a la literatura no para escribir versos perfectos, sino para llevar la técnica necesaria a la transformación de la intimidad y a la emancipación humana, desde la perspectiva de la creación literaria y desde la escritura. Con todo esto que quiero decir, pues quiero frente al tecnócrata reivindicar un viejo concepto que ahora no está muy de moda, que es el concepto de vocación. Yo tengo vocación de profesor
y tengo vocación de escritor. Y cuento en el libro que me parece que no es lo mismo tener un empleo que tener un oficio. En la sociedad en crisis y con tantos parados como tenemos, pues tener un empleo ya es una suerte. Pero aparte de tener un empleo, se puede tener más suerte todavía cuando uno tiene un oficio. Un oficio, eso que aprende uno de artesanos mayores, esa herencia que yo recibí de Rafael Alberti o de Caballero Bonal o de Ángel González, significa algo más que tener una dedicación con la que ganarte la vida. Significa también el deseo y la vocación de cumplir con un destino. La gente que tiene un oficio comprende, en primer lugar, que su trabajo es el primer ámbito de compromiso con la sociedad. El que tiene vocación de médico sabe que no basta con ser un buen médico, alguien que sepa mucho de medicina, tiene que ser también un médico bueno, alguien que ponga su sabiduría al servicio de la gente. En este sentido, los tecnócratas se dan por contentos por mantener una técnica. Y a la hora de pensar en economía, o a la hora de pensar en literatura, o a la hora de pensar en medicina, se desentienden de la sociedad. Quien tiene una vocación y quien tiene un oficio ve en su trabajo el primer ámbito de compromiso con la sociedad. Eso me lo enseñó a mí Juan Ramón Jiménez en una maravillosa conferencia que se llama El trabajo gustoso, donde hablaba del oficio como un ámbito de compromiso con la gente. El jardinero, el mecánico, el poeta se comprometen con la sociedad haciendo bien su trabajo. Y eso se convierte en una vocación y eso hace que uno se sienta realizado no por ganar mucho dinero, sino por ver una vida cumplida, un destino cumplido. Eso que suena un poquito cursi, pero que creo que hay que tener muy en cuenta, que es el sentirse realizado con lo que uno hace. Y el conseguir ese milagro en el que a veces tu horario laboral no tenga diferencias con tu horario de ocio. Cuando trabajas haces lo que te gusta y cuando disfrutas en tu vida cotidiana estás haciendo cosas que tienen que ver con tu trabajo. Bueno, pues yo he tenido la suerte de poder vivir de la literatura, no tanto de lo que yo escribo, sino de explicar lo que escriben los demás, y me siento agradecido. Y he escrito el libro también para solidarizarme con todos los profesores de literatura y con todos los profesores en general que viven su trabajo como una vocación. Y eso es lo que les da energía y les da fuerza, porque uno dice, la vida está mal, los programas de televisión son horrorosos, qué moral se proyecta desde los programas de televisión, los planes de estudios del ministerio son un disparate, ahora sale una secretaria de Estado y dice que ya la enseñanza pública no es sostenible, esto se está convirtiendo en un negocio. Dentro de nada voy a volver al ministerio de Orobio en la restauración en 1876, cuando se obligó a los catedráticos de universidad a hablar observando los dogmas de la Iglesia Católica. Eso fue lo que hizo que Ginés de los Ríos dimitiera de la universidad y fundara la Institución Libre de Enseñanza. Todo está muy mal. Pero cuando yo llego a mi aula y cierro la puerta de mi clase, y veo a la gente que me está mirando, yo me siento responsable y me olvido de los planes de estudio, de lo que dice la televisión, de lo mal que está el mundo, e intento generar la energía necesaria para convencer a mis alumnos de que leer, de que asumir el relato de la lectura es un ejercicio modesto de emancipación que nos salva de los dogmas, que nos salva del cinismo y que nos salva del estéril mantenerse al margen. Y en esa tarea hay muchos profesores en los institutos españoles, en las universidades españolas, en los colegios españoles, que a pesar de los recortes, a pesar de la carga docente,
a pesar de que cada vez están peor las instalaciones, a pesar de que cada vez hay más alumnos por aula, pues no tiramos la toalla e intentamos sacar para adelante la navegación de un contrato pedagógico que es inseparable del contrato social. Y todo esto es lo que yo he querido contar en el velero bergantín, y por eso se lo dediqué a los profesores de literatura, que son pues profesores de humanidades, o una simple metáfora, un simple simbolismo de todos los profesores, o de toda la gente que además de dedicación tiene un oficio, toda la gente que intenta realizar su vida por vocación, cumpliendo su destino. Bueno, esto es lo que yo he querido contar en el libro, y esto es lo que les resumo aquí, y a partir de aquí pues podemos abrir un coloquio si María lo cree pertinente. Por favor, vamos a abrir un turno de palabras para que podáis hacer vuestras preguntas tranquilamente, levantáis la mano y yo os voy nombrando y Luis os contesta lo que os apetezca preguntar. ¿De acuerdo? Por favor. Una pregunta, Luis. Tal y como he escuchado tu presentación, ya he llegado a algo. ¿Cuál duro de la universidad? Vamos a ver, cuando yo dejé la universidad hace unos años, fue duro, pero fue un consuelo, porque a veces los departamentos se envenenan. A mí había un profesor que me quería muy poco, que me estaba haciendo la vida imposible, y ya estaba ya a punto de volverme tan loco como ese profesor, y entonces preferí pedir la excedencia y estar unos años fuera de la universidad, hasta que este profesor se fue del departamento, y entonces yo volví, y la verdad es que me divierto dando las clases, y me lo paso bien dando las clases. Tengo vocación educativa, ¿no? Y me gusta. Yo he tenido la suerte en eso que decía de desarrollar mi vocación. Yo he hecho una carrera, una tesis doctoral, una oposición a titularidad y una oposición a cátedra para que me paguen por lo que haría aunque no me pagaran, que era leer y hablar de los libros que me gustan, ¿no? Bueno, y en ese sentido pues para mí es parte de mi vida ese trabajo. Ahora a lo mejor tengo que dejar otra vez la universidad por el jaleo en el que me he metido, y eso lo estoy sintiendo más, porque a veces eso que se dice popularmente de dejas tanto descanso como el que te llevas, ¿no? Yo la primera vez que me fui de la universidad me llevé mucho descanso, y ahora no tengo motivos para dejar la universidad, y por eso me incomoda un poco más. Por favor. En primer lugar, Luis, darte las gracias por tu charla. He sido maestra, después nos llamaron profesores. Por mi mala salud lo dejé a media, aún así me dio tiempo a 38 años, 11 meses y 15 días. No está mal. Ahora todavía busco algunos recursos de entretenimiento para conectar de nuevo con los niños. He sido profesora de historia y he llorado con mucho dolor, y lloro, como de los planes educativos de los últimos, y me perdonan, hablo de la LOCSE, empezamos a destruir nuestro sistema educativo. Cuando nuestros chicos en las aulas pierden las humanidades, han perdido encontrar el contrato social de Rousseau, y han perdido la capacidad de pensar.
yo te rogaría, y te lo ruego, en nombre de muchos de los que estamos aquí, que hemos ejercido esa profesión, que ese compromiso tuyo, que no solamente te ha llevado a la universidad y a gozar en tu clase, sino ese compromiso como persona, como político, nos lleve hoy a la conciencia de que cuando estamos en el aula, estamos formando hombres y mujeres que hagan compromiso y no pasen de esta sociedad. Por eso, por favor, impide con tu persona y desde tu verbo riquísimo un plan educativo que vuelva a las humanidades a las aulas, que vuelvan las horas dedicadas a la lengua, que nos estamos perdiendo, Luis, nos estamos perdiendo. Agradecerte de corazón porque eres un... Yo tú lo sabes. Estoy de acuerdo en todo lo que me dice Norbert, no sé si voy a tener posibilidades de hacerlo, pero desde luego es mi convicción. Yo creo que nos vamos todos a Madrid. Bueno, mira, cuando citabas a Rousseau y del contrato social, me estaba acordando también de un libro suyo sobre la educación que se llama El Emilio, la nueva Luisa, que tiene bueno, muchos matices y muchas cosas que discutir, pero hay una cosa que es estupenda, que él dice: solo la imaginación moral nos permite comprender el dolor ajeno. Y claro, las humanidades y la literatura sirve para eso. Lo que nos da la lectura, la literatura, las humanidades, es la capacidad de tener imaginación moral para ponerte en el lugar del otro. Y si no tenemos esa capacidad de imaginación moral de la que hablaba Rousseau, pues nos miramos a nosotros entre unos y otros como objetos de usar y tirar. Y buena parte de la crisis de valores de esta sociedad es que nos vemos no como gente vinculada, sino como gente de usar y tirar según la conveniencia egoísta de cada uno de nosotros. Y para eso sirven las humanidades. Yo tengo que aclarar que a mí la disputa entre las ciencias y las letras me parece una estupidez. Quien dice que las ciencias no sirven para nada es que es tonto. Y a veces los escritores hemos caído en las tonterías, yo lo digo aquí también, porque cansados de tanto utilitarismo en la sociedad industrial y de tanto prestigio de las ciencias y de tanto desprecio de las humanidades, pues hemos caído en la trampa de decir, pues apostamos por la inutilidad frente al utilitarismo. Baudelaire en un momento determinado llega a decir: no hay nada más repugnante que un hombre útil. En un momento, cuando usted tiene un problema y va a un hospital, qué alegría encontrarse con un hombre útil, que sepa utilizar una máquina útil, que le haga un buen diagnóstico y que le solucione la enfermedad. No diga usted tontería. Cuando decimos que la técnica es una estupidez y que nos gusta la poesía, pues estamos diciendo una estupidez, porque la técnica es muy importante. Quien haya tenido que hacer aquí un libro o una tesis doctoral con una máquina de escribir, pues agradecerá ahora tener un ordenador que te permita cambiar un adjetivo sin tener que copiar el folio entero. No digamos tonterías. La técnica es utilísima. Pero lo que nosotros tenemos derecho a reclamar como humanistas es que en el saber, y en el saber democrático y en el contrato pedagógico, las humanidades son tan importantes como la técnica y la ciencia, porque si no creamos conciencias para el desarrollo científico y económico, se rompe la alianza de la modernidad, que es que todo desarrollo científico tiene que ir unido a un desarrollo moral. El que la ciencia y la técnica no pueden estar sometidas al negocio o a las armas de destrucción masiva, tienen que estar en relación con la dignidad humana y tienen que estar al servicio de la dignidad humana. Y en ese sentido, la reivindicación con orgullo de las humanidades pues sirve también, y yo cito en el libro a Marc Bloch, el historiador francés, que escribió una apología de la historia, él era historiador en el campo de concentración poco antes de que lo fusilaran los nazis, y él decía: no se me olvida nunca la parte de poesía que tiene mi ciencia. Él hablaba de la historia, pero yo lo desplazo eso a todo el discurso científico. Si no reivindicamos con orgullo las humanidades, los científicos se olvidan de la parte de poesía que tiene su ciencia, que es
estar al servicio de la dignidad de los seres humanos. Poner la ciencia al servicio no de un fango de números y leyes, como decía Federico García Lorca, sino ponerla al servicio de los seres humanos. Y bueno, en ese sentido soy un convencido de que la educación en la lengua, en la literatura, nos da la imaginación moral suficiente para ver en el otro a una persona y no un objeto de usar y tirar. Eso lo tengo clarísimo. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Soy del Club de Lectura del Ateneo y gracias por dos cosas. Primero, como profesor que soy, me sentí muy identificado al leer el libro y también como lector, ¿no? Yo quería hacerte dos preguntas breves. La primera, hablas de Machado, de Lorca, Juan Ramón Jiménez, quizá Luis Cernuda, supongo. Me gustaría saber quién te ha influenciado más, si es posible. Sé que es difícil a lo mejor, ¿no? Mira, es muy difícil. Lo bueno de la poesía es que uno puede disfrutar de una riqueza grande sin tener que elegir y decir este sí o este no, ¿no? En distintos momentos de la vida me han ido marcando de manera muy presente algunos poetas que después han venido conmigo siempre. En principio, para mí, fue deslumbrante el descubrimiento de García Lorca. Lorca en Granada, en la Granada que yo me eduqué, no era simplemente un gran poeta, sino que era también el símbolo de una ciudad que había quedado borrada con la guerra civil, ¿no? Y yo me emocioné de adolescente al descubrir en la biblioteca de mi padre las obras completas de la editorial Aguilar de Federico García Lorca, ¿no? Me recuerdo hasta físicamente la sensación de emoción cuando yo me metía en la sala de visitas. Entonces en las casas había una habitación que era para las visitas, la habitación que no entraba nadie para no romper las cosas y para no desordenar, y bueno, yo ahí me colaba y estaba solo y me recuerdo leyendo a Lorca y me emocionó mucho. Después tuve la suerte de encontrarme con Rafael Alberti y de tener una relación muy estrecha con él. Y Rafael Alberti me enseñó muchas cosas y me marcó mucho la lectura de Sermones y Moradas, de Sobre los Ángeles, y después de un libro menos conocido que se llama De un momento a otro, que a mí me marcó mucho en mi evolución, y a partir de ahí pues otros muchos poetas, ¿no?, que he ido descubriendo, algunos europeos como Leopardi o como Baudelaire, otros españoles como Ángel González, como Jaime Gil de Viedma, como Caballero Bonal. Y todos ellos me han ido influyendo. Y además me han enseñado una cosa, que la verdadera originalidad se consigue solo en diálogo con la tradición. Lo que te compromete con el futuro es siempre ser consciente de la herencia que has recibido y que tú tienes que dejar a los demás, ¿no? Y en ese sentido tenía razón Mario Benedetti cuando decía que para ser original lo mejor es tener suerte con tus influencias, porque cuando uno consigue tener las influencias que le sirven a su propia voz es cuando mejor se desarrolla. Bueno, pues yo creo que en literatura, como en todo, la memoria, el negarse al olvido, es la única manera de comprometerse con el futuro y de ser consciente de que lo mismo que tú has recibido algo, tienes que dejarle algo a los que vienen por detrás. Bien, y por último, en tu nueva etapa, ¿habrá un antes y un después? ¿Habrá un paréntesis en tu...? ¿Habrá un nuevo...? Bueno, me temo que sí, porque, por ejemplo, cuando yo pedí la excelencia en la universidad, me di cuenta de la energía que gastamos los profesores en el aula, porque toda esa energía se me vino a la literatura y en esos 3-4 años escribí mucho y escribí con mucha energía. Pues supongo que la dedicación a la política quitará también mucha energía. Y además es bueno tener una distancia preventiva, porque la política deforma mucho. La poesía para mí es el momento de la verdad. Y la política debiera serlo también, pero en condiciones diferentes, ¿no? Y entonces uno corre el peligro de, si escribe poesía en medio de un vértigo político, pues a lo mejor acabar divulgando ideología o haciendo panfletos en vez de haciendo buenos poemas. Yo creo que la poesía merece un respeto. Muchas gracias.
voy a aprovechar esta buena circunstancia de estar en la mesa, el ponerle cara hoy a la Fundación Caballero Bonal y a ese convenio que tenemos, que está dando tanto fruto con el Ateneo, entre otras cosas, que está estudiando Caballero Bonal, se llama José Manuel Caballero Bonal. Y que sea la tenista de honor. Atenista de honor, exactamente. Pues además me da la suerte de compartir hoy mesa con quien yo reconozco como uno de mis maestros, si no el más maestro de mis maestros. Y además un gran amigo que no siempre tiene una suerte de que sus maestros sean sus amigos. Y yo sí la tengo. Pero quiero aprovechar para hacerle una pregunta. Yo ahora te quiero hacer también un piropo para corresponder. Mira, a mí Rafael me enseñó muchas cosas. Me imagino de Alberti, de la literatura, de historia, de anécdotas que contaba sobre de su técnica, porque él era un investigador en muchos estilos. Más que quedarse con un estilo, estaba siempre indagando. Que si la poesía neopopular, que si la poesía pura, que si la poesía comprometida, que si el surrealismo, que si la melancolía. Y la verdad es que tiene una colección de poemas maravillosos en todos los estilos. Y bueno, eso lo hablaba con él y a mí me enseñó mucho. Pero hubo una lección que me estaba enseñando sin que yo me diera cuenta. A mí Rafael, cuando él era un mito y yo era un muchacho, me trató con respeto. Y se tomó en serio a un jovencito que estaba empezando. Y yo no me daba cuenta entonces, pero ahora agradezco mucho la lección de conforme vas cumpliendo años, tomarte en serio a los jóvenes. Porque bueno, por ley de vida las agendas hay nombres que van desapareciendo, números de teléfonos tachados, y para la literatura es muy importante la capacidad de admiración. Si uno pierde el derecho a admirar, la literatura se deshace. Dice que se la ha quitado. Bueno, pero... Bueno, no, la pregunta no. Pero yo quería contarlo por lo siguiente. Como los maestros mayores se van yendo, uno necesita tener maestros más jóvenes a los que seguir admirando. Y yo quería decir que una de las maestras jóvenes a las que admiro es a Pepa. Bueno, viene entonces al hilo, a lo que te iba a comentar. Es que tú dices que leer, antes que nada, gracias por decir, que leer es un ejercicio de emancipación, leer es un ejercicio de libertad, de compromiso, y también dices que leer y escribir es un ejercicio de admiración. Por eso te decía, y me parece tan generoso de tu parte decir esto en una época en la que no solamente en la literatura, sino en cualquier apartado de la vida hay tanta mala baba, tanta gente que tacha por tachar, como se suele decir, no sabe hacerlo pero sabe tacharlo, ¿no? La gente que va solamente criticando de manera fea y tú hablas de la admiración, de leer y escribir desde la admiración. ¿Sabes, Pepa, que yo creo que un derecho muy importante es el derecho a la admiración? Y en épocas de crisis es mucho más importante porque, claro, vemos lo mal que está la cosa, vemos los comportamientos que nos desilusionan, se nos genera una cultura de la sospecha, de sospechar de todo. Y en esta cultura no solo corremos el peligro de ver todo lo malo, sino que vemos el peligro también de que se invisibilice lo bueno. Y lo que nos da energía para transformar las cosas y para dar una respuesta a las cosas, más que el pesimismo, es el optimismo. Y por eso yo reivindico el derecho a la admiración. Las cosas están muy mal, sí, pero que no se nos olvide que hay ejemplos que conviene admirar, porque son los que después nos ayudan a transformar. Ha habido luchas que han dado resultado. Ha habido gente que ha sido un ejemplo de comportamiento. Y en vez de dedicarnos a mirar solo la basura, vamos a fijarnos en la gente que es admirable, porque es la que nos da energía para intentar nosotros comportarnos de una manera decente. Y la temperatura de la literatura es la admiración. Yo, por ejemplo, cuando disfruto realmente es cuando leo lo que han escrito los otros, porque cuando leo lo que he escrito yo, lo que tengo es ojos de corrector. Aquí me he equivocado, esto puedo hacerlo de otra manera, esto no sé cómo estará. Pero cuando lees lo que han escrito los otros, abandonas los ojos de corrector, te abandonas a la admiración, y es cuando disfrutas enormemente de la vida y cuando sales con energía para decir, a ver si escribo un buen poema.
Y me parece que con la vida pasa lo mismo. Si nos fijamos nada más que en los malos ejemplos, acabamos teniendo la coartada del cinismo, del relativismo y del mantenernos al margen. Luis, perdona, una última pregunta. Sí. ¿En qué te ha pasado para el título de Heredero del Ejército? Sí, en la canción del Pirata de Frontera. Perdona, es que he llegado tarde. Sí, no, pero no, bueno, es un homenaje a uno de los primeros poemas que yo leí o que oí en la voz de mi padre, que es la canción del Pirata, ¿te acuerdas, no? Porque era un poema que muchos niños se aprendieron de memoria y ese pirata que no corta el mar sino vuela un velero mercantil. Y otra cosa, antes mencionado muy sucintamente la cuestión de la escala de la crisis de valores que atravesamos hoy día la sociedad. ¿Hasta qué punto esto va increciendo, por el contrario, o dicho con otras palabras, qué podemos hacer, como usted que se dedica a la literatura, para que esto se aminore o se sienta? Bueno. Y sobre todo, perdona, me llena de preocupación un hecho evidente. ¿Por qué a veces una publicación trivial, vamos a llamar de alguna forma simplista, triunfa por encima de otro, por ejemplo, un ensayo histórico cuyo autor le ha llevado meses y años para escribir, y sin embargo la sociedad valora más esa vulgaridad, esa trivialidad, esa maravilla de ensayo o poema histórico libro? Bueno, a mí me gusta ver las cosas negativas y las cosas positivas, ¿no? Entonces, lo que tú me planteas, te digo, bueno, vivimos en una cultura, que es la cultura del neoliberalismo, que ha transformado por dentro la propia palabra cultura. Hace unos años, cultura significaba educación, formación de las conciencias críticas. Hoy, la cultura se ha convertido en entretenimiento. Las autoridades que nos gobiernan hace unos años creían que invertir en cultura era invertir en educación, en formación de las conciencias, en educación de la sensibilidad, y ahora, y por eso ponen un IVA tan alto para el teatro o para el cine, pues entienden la cultura como un entretenimiento más. Y ese entretenimiento, además, por los mecanismos que se están desarrollando en la sociedad, suele ser un entretenimiento facilón, populista, que tiene como paradigma en el fondo la telebasura. A las sociedades se las está manipulando con facilidad, cuando frente a la educación de la conciencia crítica lo que despiertan en la gente son los malos instintos. Y el paradigma de la telebasura se proyecta fácilmente en el paradigma de la sociedad. Por ejemplo, a mí me ha afectado mucho últimamente que en las encuestas una mayoría alta de españoles, y no solo de partidos conservadores, sino de votantes de partidos progresistas, estén en favor de la vuelta al Código Penal de la cadena perpetua. Y lo que era un derecho democrático de la justicia, no como venganza, sino como castigo a un delito que permite la reinserción, pues se ha sustituido en un eufemismo por la vuelta a la cadena perpetua, esa prisión permanente revisable, ¿no? ¿Por qué? Porque más que una conciencia crítica de decir qué mecanismos tiene el Código Penal para castigar, por ejemplo, un atentado terrorista, o si la mano dura y el convertirte en un bárbaro va a evitar otros atentados terroristas, o qué significa un derecho democrático. La tradición de Jovellanos: no se castiga a la persona sino al delito, y por tanto hay siempre que tener abierta la esperanza a la reinserción de una persona. Si todas esas cuestiones las sustituye por el instinto bajo de decir este es un canalla y este se va a enterar y mano dura, mano dura, mano dura, en realidad no estás solucionando nada, porque la cadena perpetua no evita atentados terroristas, y porque el paso siguiente, que es la pena de muerte, no evita crímenes, eso está demostrado, sino simplemente que hay un deterioro del concepto democrático de la justicia. Y pongo este ejemplo porque me parece que es, en los debates, una manera clara de cómo el paradigma de la telebasura, la plebeización,
populista, sin valores, se ha llevado al terreno de la política. Es muy fácil, cuando alguien comete una canallada y vemos un crimen que nos repugna, pues manipular los instintos de la gente y acabar llamando al linchamiento y a la venganza. Y cambiamos un código penal a costa de un golpe mediáticamente manipulado, creyendo que la autoridad debe ejercer, no democráticamente, sino con mano dura, su vigilancia sobre la sociedad. Bueno, pues es un ejemplo en ese sentido, ¿no? La cultura participa de eso, la cultura participa de eso, y somos mucho más manipulables si entendemos la cultura como un entretenimiento o como una manipulación de sentimientos primarios que como la educación de una conciencia crítica capaz de opinar con cautela sobre la realidad. Un momentito. Juan. Buenas tardes, Luis. Mi nombre es Juan, soy miembro del Club de Lectura de este Ateneo de Jerez. Y mi pregunta es muy cortita. ¿Qué te lleva a cambiar del ámbito de la literatura a la política? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué crees que encontrarás ahí? Vamos a ver. Yo entré en contacto con la política en el año 1976 cuando entré en la universidad. Empecé entonces a militar. En el año 86 participé en Andalucía en la formación de Izquierda Unida, que fue un proyecto que surgió de Andalucía, Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, y milité en Izquierda Unida desde el año 86. Yo como profesor de literatura, pues me he sentido heredero, igual que como escritor, con una tradición de los escritores o los intelectuales comprometidos que entienden su trabajo también como una forma de conciencia cívica y de vinculación con la sociedad. Yo he explicado a veces en clase pues por qué Benito Pérez Galdós decidió presentarse como diputado en la conjunción republicano-socialista a principios del siglo XX. He explicado por qué Ortega y Gasset, por qué Unamuno, por qué Valle Inclán, por qué Pablo Neruda, por qué Rafael Alberti decidieron dar el paso. Y la verdad es que he explicado eso porque me creo en esa tradición. Uno se puede creer de verdad esa tradición y creer al mismo tiempo con confianza y con legitimidad que ya en el trabajo diario cumple su compromiso político con sus artículos, con sus libros, con sus opiniones, pero hay momentos de crisis y en Izquierda Unida, por las peleas internas en Madrid, porque ha habido una lucha tremenda en el interior de Izquierda Unida en Madrid, y por la irrupción de nuevas fuerzas políticas, pues se llegó a una situación extrema en la que estábamos a punto de la desaparición. Y en esa situación extrema, pues a mí me dicen que pudiera ser una persona de consenso que salvara la situación. Si no llega a estar la situación tan extrema, ni a los compañeros de la organización se les hubiera ocurrido pensar en mí, ni a mí se me hubiera ocurrido decir que sí. Pero me lo pidieron en un momento donde yo no podía decir que no cuando me demandaban ayuda los compañeros de una organización que ayudé a fundar y en la que milito desde el año 1986. Eso es lo que me ha dado el argumento a dar el paso, ¿no? Gracias. Hola, ¿qué tal? Mira, voy a usar un párrafo del libro para hacerte la pregunta, ¿qué te parece? Pero en tiempo de descrédito y de protocolo hueco es imprescindible apostar por la ilusión, volver a la historia, quizá aquello que Albert Camus llamó las utopías modestas.
en este camino tuyo nuevo de cara a ser más público en la política, aparte de tu sensatez, tu buena fe y sobre todo que lleve el Parlamento de buena palabra y vaciar un Parlamento para la gracia, ¿cuáles son tus utopías modestas? Mira, a mí me gusta mucho el concepto de utopía modesta de Albert Camus, porque quería matizar otro concepto de utopía que desemboca en eso de que el fin justifica los medios y que en nombre del futuro tienes la coartada para llenar de basura el presente. Y hubo gente que en nombre de una sociedad justa pues acabó creyéndose el derecho a ejecutar a las personas, y las banderas más bellas en el siglo XX pues desembocaron en épocas de verdadero terror. Y Albert Camus fue desde la izquierda una de las voces que más prematuramente, no más prematuramente, porque no era prematuro, quiero decir, por utilizar bien el lenguaje, que con más objetividad y más pronto denunció la barbarie del estalinismo. Es muy peligroso eso de que el fin justifica los medios. Entonces, bueno, hace falta tener muchos valores, pero que los valores y la coartada del futuro no signifique perder el presente y perder la responsabilidad del presente. Por eso me gusta el concepto de utopías modestas, para limitar un poco las utopías. Yo creo que en la política es necesario que el deseo dialogue con la realidad. Hay cosas que tú quieres y puedes hacer, y otras cosas que quieres y no puedes hacer, y esa negociación entre el deseo y la realidad, por utilizar el título de Segunda, me parece que es un equipaje imprescindible para dedicarte a la política. Ahora, lo que es importante es que en esas negociaciones entre el deseo y la realidad uno no esté dispuesto a renunciar a sus valores, porque es mejor dar un paso atrás antes que renunciar a sus valores. Un presidente de la Primera República Española, creo que fue Nicolás Salmerón, dimitió por no firmar una sentencia de muerte. Tenía que firmar la sentencia de muerte de 8 militares rebeldes, la ley lo mandaba, los jueces lo mandaban, a él como presidente le correspondía firmar, pero dijo: yo no renuncio a mis valores, estoy en contra de la pena de muerte, como tampoco quiero cumplir la ley, lo que hago es que me dimito y me voy a mi casa. O sea que yo creo que eso es lo que hay que tener claro. A partir de ahí, ¿cuáles son las utopías modestas que yo tengo? Bueno, y me atrevo a decir que son utopías tal y como está la realidad. Pues a mí me gustaría devolverle la honestidad a la política, un ejercicio de absoluta transparencia donde estuviese al margen la corrupción. A mí me gustaría explicarle a la gente que los servicios públicos son sostenibles, que no se puede convertir en un negocio la educación, ni se puede convertir en un negocio la sanidad, porque a la larga nos cuesta más dinero la privatización de la sanidad y de la educación que el mantener una educación pública decente y una sanidad pública decente. Consiguiendo la defensa de los servicios públicos y consiguiendo una gestión pública transparente y no corrupta, consideraría que ha habido algunas utopías modestas que he podido cumplir. Buenas tardes. Yo le quería preguntar ahora, que va a entrar usted en política y en todas estas cosas. Lo que yo me planteo es que cómo nos están cuadriculando la mente con unas supuestas encuestas que nos están orientando y nos están diciendo: señores, hay estos cuatro partidos políticos y punto, los demás fuera. O sea, en el sentido, a ver si me explico. Y también la cuestión de que estamos en una sociedad de Twitter de los 140 caracteres. Y a mí me parece la sociedad de la ocurrencia, no la sociedad de la reflexión. Y yo estoy abogando por la sociedad de la reflexión, no de la ocurrencia. Bueno, yo creo que usted apunta a dos problemas reales. El primero, en la cultura de la prisa,
los matices quedan fuera y es verdad que los pocos caracteres suelen sustituir con una ocurrencia una meditación. Eso es verdad. Y es verdad también que las encuestas pues suelen estar muy manipuladas y suelen ser un argumento más para crear tendencias en la gente. ¿Qué resultados tiene una encuesta? Dígame usted quién la paga, ¿no? Últimamente hemos visto que se ha tomado una medida política una mañana y a la tarde ya un periódico importante daba una encuesta sobre las consecuencias benéficas de esa medida política. Parecía que la encuesta estaba hecha antes de haber tomado la medida, ¿no? Eso es real. Bueno, por desgracia, también es real que hay estudios sociológicos que observan los movimientos de la realidad y, bueno, pues apuntan a que hay unas dinámicas y lo que tiene que hacer uno es meditar si está de acuerdo con esas dinámicas y si no está de acuerdo, qué errores ha cometido uno para que esas dinámicas existan, ¿no? Por favor, se nos pasa el tiempo. No, es que yo pienso que la encuesta política es la que nos manipula. Sí. En el sentido esa es una Hola. Yo soy Curro, soy miembro también del taller de lectura y quería preguntarte, tú has comentado que tu maestro ha citado generación del 27, del 28, pero me ha gustado mucho cuando ha citado a Jaime Gil de Viedma, miembro de la generación del 50, casi el 50% de los que estamos aquí, ¿no? Que murió muy joven. Y yo quería preguntarte cómo ha influido en tu obra. Pues mucho. Algunos de los nombres que he citado eran como los padres, pero Jaime fue como un hermano mayor y encontré mi propio mundo ahí. Con toda la formación clásica que yo tenía de muchacho y con el gusto por la vanguardia y por libros como Sobre los Ángeles o Poetas de Nueva York, en Jaime Gil de Viedma encontré una puerta para indagar en un camino que es en el que se ha ido identificando mi poesía. Jaime entendía la labor del poeta no como un elegido de los dioses, sino como un ciudadano, y la elaboración de la poesía no como la invención de un lenguaje raro, sino como el tratamiento riguroso del lenguaje de la sociedad, de las palabras de la tribu, ¿no? Y esas dos referencias en Jaime y en otros poetas para mí han sido fundamentales. Y más cosas. Por ejemplo, en la poesía de Jaime, que fue un poeta que nació con voluntad social y de ser compañero de viaje de las luchas antifranquistas, pues en la poesía de Jaime hay una meditación sobre la intimidad muy importante, porque él era homosexual y por eso en sus poemas a veces pues hay una conciencia clara de que el perseguido no era solo el obrero explotado por el capitalista, era la mujer explotada por una sociedad machista, o era la gente explotada por tener unos deseos que no entraban en las convenciones de la sociedad más estrecha, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él hizo un tipo de poesía que era de emancipación y de liberación personal, que no se dedicaba solo a denunciar los males económicos de la dictadura o la pobreza de la gente, sino también que intentaba emancipar la libertad íntima y sentimental de la gente, y eso desde luego a mí me formó de una manera muy clara en mis gustos poéticos. Yo creo que Jaime Gil de Viedma representa para mi generación algo parecido a lo que Juan Ramón Jiménez representó para los poetas de la generación del 27. Gracias. Bueno, yo creo que podemos también dejarlo aquí, ¿no? Yo quiero terminar diciendo, sí, no sé... Lo de Podemos no me lo diga, ¿eh? Me llevo muy bien con la gente de Podemos, son compañeros y habrá que entenderse. Nada, aceptada. De todas formas, lo que sí puedo decir para terminar, yo he leído también tu libro
Y la verdad es que tú has hablado de utopías, ¿no? Y bueno, en un momento en el que dice que lo monetario y tal son valores que son los que imperan ahora, la verdad es que a mí personalmente pues me ha hecho seguir soñando, ¿no? Me ha hecho seguir pensando que tenemos utopías en el Ateneo que estamos haciendo posible y que podemos hacer posible. O sea, que la verdad es que me está dando para crecer. Entonces, no tengo nada más que agradecerte. Agradeceros a todos en nombre del Ateneo que hayáis estado, darle las gracias a Luis García Montero. No sé si Pepa, en nombre de la Fundación, tiene algo que decir. Y solamente queríamos entregarle un detallito que tenemos allí en nombre del Ateneo como recuerdo. Es muchísimas gracias. Un recuerdo del Ateneo. Una cosita de